de los aspectos que mayor atención requieren los analistas, los que se encargan de hacer proyectos, es el estudio técnico. ¿Y de qué se trata el estudio técnico? ¿Qué incluye el estudio técnico? Pues determina el tamaño, la localización, el modelo tecnológico, la forma administrativa, el comportamiento del mercado y las restricciones de tipo financiero. Sin embargo, la parte financiera sí se va a ver en el tercer corte, entonces pues, y la parte administrativa no la vamos a ver, acá no está dentro del plan de aula ver la parte administrativa. ¿Qué vendría siendo la parte administrativa de un proyecto? Pues la misión, la visión, los objetivos, todo lo que vimos que incluía el trabajo que les mostré, el trabajo guía que les mostré la semana pasada, incluía eso, misión, visión, objetivos, pero pues revisando el plan de curso no me aparece que les tenga que mostrar hablar de ese tema ya está en otras materias como organización y dirección, planeación y control, eso lo ven ustedes en esas materias. Acá el plan de curso me dice únicamente que vamos a ver la parte del mercado, la oferta y la demanda, que ya lo vimos, y en el tercer corte es la parte financiera, pero solamente para que sepan que lleva la parte tecnológica, pues la parte del mercado, la localización, el tamaño del mercado, la parte administrativa y financiera. Todo lo que es ya con la implementación del proyecto. ¿Cuáles son las inversiones, costos, ingresos? Toda la parte de los resultados de los estudios técnicos. Hablando un poco más a fondo de los aspectos técnicos, que es uno de los que, en lo que más se enfocan los analistas, toda la parte financiera, las inversiones, los costos. ¿Por qué es importante el tamaño del mercado, el tamaño de la inversión del mercado? Porque es importante porque eso determina cuál va a ser el monto de las inversiones, el costo de la operación, teniendo en cuenta cuáles van a ser las demandas futuras del mercado, cuántos clientes vamos a tener, cuánto material vamos a necesitar en un futuro, cuánto nos van a comprar. Entonces, los aspectos técnicos permiten el crecimiento de la producción, tomando como referencia el comportamiento de la demanda, de modo que el tamaño de la demanda se va acondicionando al crecimiento de acuerdo a la demanda, a las exigencias de los clientes. Sin embargo, pues otros procesos no admiten que nos quedemos solamente en ese estudio de la demanda, entonces es muy importante hacer grandes inversiones, a pesar de que iniciando el proyecto, pues la utilización no sea óptima, no sea el 100% de los recursos que vayamos a invertir en la implementación de un proyecto, porque ustedes saben que pues iniciando, mientras nos damos a conocer, mientras los clientes nos reconocen y empieza el voz a voz a traer más clientes. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta eso. La ubicación final también del proyecto es un factor que tiene bastante repercusión sobre los costos de la operación. Por eso es que les preguntamos en este segundo corte que tratar de mirar, identificar dónde va a quedar localizado su proyecto, porque pues eso también incluye un factor, la parte financiera de los costos, entonces debemos elegir varias alternativas teniendo en cuenta los costos de transporte de insumos y productos, la disponibilidad de insumos materiales, la parte del capital humano, las vías, los medios de comunicación adecuados. ¿Qué quiere decir los medios y las vías? Pues que sea de fácil acceso para el cliente, que no vaya a quedar por allá escondido en, no sé, en un lugar más recóndito, que le queda a los clientes difícil para acceder a nuestro negocio, o a los mismos proveedores a quienes nos traen los insumos. Entonces hay que tener en cuenta eso muy presente para la ubicación de nuestro proyecto. Las normas legales también, que sea favorable para nosotros, que podamos implementar el proyecto, no que nos demos cuenta que después de que esté implementado el proyecto nos lo vayan a cerrar porque no
ese tipo de proyectos o negocios. Entonces, salvo algunos proyectos para los cuales su ubicación está predeterminada, el estudio del desplazamiento y de la ubicación debe ser objeto de amplias reflexiones y analizar muy bien las alternativas de los costos de instalación y operación, ya dependiendo si es, por ejemplo, una fábrica, ¿sí? Entonces, eso sí ya necesita, dependiendo qué contiene, qué insumos o qué tipo de producción se va a realizar en esa fábrica, es que entonces ahí sí se necesita que esté lo más alejado de pronto de las, donde haya personas o ambiente familiar, porque de pronto la fábrica se son expendedoras de olores o causa materiales contaminantes para el ambiente, para las personas. Entonces, salvo esas excepciones, pues sí, la ubicación difiere un poco a lo de otro tipo de proyectos. El estudio técnico también va encaminado a definir una función adecuada de producción que va a garantizar la utilización óptima de los recursos disponibles. Entonces, de ahí se desprende toda la identificación de los procesos y del equipo, cuáles van a ser nuestros insumos, nuestra mano de obra necesaria, cuál va a ser la vida útil del proyecto. Entonces, es muy importante insistir que en los estudios de preinversión, lo que veíamos iniciando el primer corte, no son solamente un instrumento ideal para la toma de decisión, para asignar recursos hacia un proyecto determinado, sino que también en los niveles de prefactibilidad, eso también lo vimos iniciando el primer corte, que son los estudios de prefactibilidad, también se constituye un referente muy válido, muy importante para la gerencia durante la ejecución del proyecto y ahí pues la importancia de poder adelantar la parte del estudio de preinversión y de prefactibilidad, que tiene bastante importancia en la definición de términos de referencia para poder contratar, organizar los servicios de ingeniería, asignar responsabilidades a los entes involucrados de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto. También sirve para valorar los contratos, el valor de los costos, que ahí sale pues la confiabilidad de los flujos financieros. De acuerdo a esa investigación, a ese estudio de involucrados, va a salir una muy buena elección de alternativas que nos den los flujos financieros. Bueno, también dice que es muy importante mirar la parte administrativa, pero pues eso ya es de acuerdo, ya si lo van ustedes a implementar, deben tener en cuenta eso. Por el momento acá no vamos a mirar esa parte administrativa, como el organigrama, la parte de los cargos y demás, no la vamos a mirar acá. Pues en este segundo corte no me aparecía dentro del plan de curso. Entonces, el estudio técnico, lo que vamos a mirar, a estudiar, es el tamaño adecuado del proyecto, la localización. Son 4 aspectos en general, pero únicamente los que nos competen para este segundo corte es el tamaño del proyecto y la localización. ¿A qué hace referencia el tamaño del proyecto? El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. Entonces, ¿qué capacidad de producción tenemos nosotros? Si nos va a alcanzar para abarcar a toda la clientela durante todo el proyecto, la duración del proyecto. Si es un producto, entonces analizar cuánta demanda tiene nuestro producto y si contamos con la capacidad de producción para satisfacer toda la demanda. O si hay más demanda que oferta, entonces debemos establecer cuánto vamos a necesitar implementar o crear el producto para poder satisfacer a nuestros clientes. ¿Qué es la capacidad del proyecto? Entonces, ahí debemos definir la unidad de medida del tamaño del proyecto, nuestra capacidad del proyecto.
Entonces, ¿cómo se establece eso? ¿Cómo se mira cómo se puede hacer? Entonces, es establecer la cantidad del producto o la prestación del servicio de acuerdo al tiempo. Entonces, por ejemplo, si se trata de una fábrica de telas, entonces ahí mediríamos la capacidad del proyecto de forma tal en la que el número de metros producidos en un mes o un año. Entonces, con eso se mide la capacidad del proyecto, cuánto tenemos para fabricar en un mes o en un año. O eso en la parte del producto. En la parte de un servicio, ¿cuál sería? Entonces, por ejemplo, un hospital. Entonces, el número de camas disponible en tanto tiempo. De un matadero, por ejemplo. Entonces, se mira la capacidad del proyecto, cómo se calcula, pues con el número de sacrificios al día, por ejemplo. ¿Cuántas reses se sacrifican en un día? ¿Cómo sería otro servicio de un banco, por ejemplo? Entonces, la magnitud de transacciones diarias. De un supermercado, entonces, bueno, se mira cuál sería el nivel de ventas al día. Se establece cuál es el nivel de ventas al día y con eso se mira si cumplimos con la capacidad o el tamaño para satisfacer la demanda. También hay otras medidas que permiten complementar la apreciación del tamaño del proyecto. Pueden ser el monto de la inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el área física ocupada o la participación que tenemos en el mercado, los niveles de ventas que alcanzamos. También es muy útil aclarar ciertos temas con respecto a la capacidad del proyecto. Entonces hay tres situaciones especiales dentro de la capacidad del proyecto. La capacidad diseñada, que es el máximo nivel de producción o de prestación del servicio. Esa sería la capacidad diseñada. La capacidad instalada es la capacidad máxima disponible permanente que tenemos para ofrecer el servicio o el producto. Y la capacidad utilizada es la fracción de la capacidad instalada que se está empleando, porque podemos tener mucha capacidad instalada, pero poca utilizada. Entonces, si tenemos 10 camas para atender en el hospital a 10 pacientes, pero únicamente se están utilizando 5. Entonces, ese estudio también es importante tenerlo. Entonces, en la medida en que vamos incursionando en el mercado, teniendo acogida en el mercado, que se mejore toda la eficiencia administrativa, empresarial del negocio, pues se va incrementando la capacidad instalada ya cuando nos estamos dando a conocer mejor, ya llevamos tiempo en el mercado, pues va a ir aumentando la capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada, hasta que ya mejor no nos podemos pasar de ahí porque no tenemos capacidad para brindar más de lo que el cliente nos exige. Entonces, el diseño técnico nos podrá permitir, si las circunstancias lo ameritan, pues una utilización temporal de todas las instalaciones o equipos por encima de la capacidad instalada. O por el contrario, un empleo fraccionado del mismo, o sea que solo vamos a utilizar hasta cierto punto. Entonces, el tamaño del proyecto es muy preciso, es preciso dimensionarlo y tenerlo en cuenta y calcularlo en cuanto a también los niveles de producción por unidad de tiempo, cuánto vamos a necesitar, por ejemplo, cuántas ventas vamos a hacer al día, cuántas clientes atendemos en un día, por ejemplo, o en un mes, o en 2 meses, toda esa cantidad de unidades de medidas es importante tenerlos en cuenta de acuerdo también a los días en los que se trabaja y los turnos diarios, los horarios de trabajo, porque es muy importante tenerlo en cuenta para los costos laborales que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. Entonces, por eso es que es muy importante también saber los días trabajados, los horarios de trabajo para mirar si es rentable o no también el proyecto. Otros factores que condicionan el tamaño del proyecto, entonces al definir la magnitud del proyecto, el tamaño del proyecto, es muy importante adelantar algunas consideraciones en torno a la dimensión del mercado,
cuántos clientes tenemos, eso hace referencia a la dimensión del mercado, cuánta es nuestra clientela, la capacidad financiera de las personas que apoyan el proyecto, que nos están patrocinando el proyecto, las que dan la plática para hacer toda la inversión, qué tanta disponibilidad de insumos tenemos, con la que contamos, cuánto vamos a necesitar, la existente y eficiente suministro de servicios, cuánto de servicios públicos vamos a necesitar, el transporte, qué medio de transporte vamos a necesitar para distribuir nuestro producto, la legislación política, económica, los planes de desarrollo regionales, locales. Vamos a necesitar determinar la capacidad de gestión, la localización del proyecto, donde va a estar ubicado nuestro emprendimiento y etcétera, cantidad de cosas que de pronto se nos puedan ocurrir investigar de más. Entonces, siempre que se trate de establecer el tamaño más adecuado de un proyecto, se debe buscar información disponible en torno al mercado, al proceso productivo, a la localización, a la disponibilidad de insumos y otros factores que van a ser muy importantes dependiendo de qué se trate el proyecto. De todas maneras, la dimensión definitiva del proyecto se va a llegar mediante un proceso de aproximaciones, porque no podemos calcular a ciencia cierta, que sea muy exacto, cuál va a ser la dimensión del tamaño de nuestro proyecto. Únicamente pues se hacen unas aproximaciones. Aproximadamente nuestra clientela va a ser del 50%, aproximadamente nuestros insumos van a ser de tanto, y ese tipo de cosas por el estilo, que a medida en la que van dando el proyecto es cuando más se van a tener cifras exactas, porque ya estamos llevándolo a la realidad y ya tenemos una idea de cuánto se está utilizando. En cuanto al tamaño del mercado, al tamaño y al mercado, pues la magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar al hacer el estudio del tamaño del proyecto. Por eso es importante hacer un estudio adecuado de la estimación del tamaño más apropiado de acuerdo al comportamiento de la demanda en relación con los ingresos, cuántos son nuestros clientes versus los ingresos que recibimos por cliente, cuáles van a ser los precios, de acuerdo también a la distribución geográfica del mercado, donde están ubicados nuestros clientes y todo ese tema geográfico de los clientes. El estrato de la población y respecto a los costos unitarios propios del proyecto como tal. Entonces, considerar ese criterio, esa investigación, nos va a permitir estimar algunas alternativas del tamaño y ubicar como un tamaño grande, mediano o pequeño, que más adelante pues se va a estudiar con más detalle a la luz del comportamiento de los costos unitarios y de otros factores que pueden limitar el tamaño, como la capacidad técnica, la disponibilidad de recursos financieros principalmente, porque pues podemos decir que tenemos la capacidad instalada para brindar cierto producto o servicio, pero debemos también tener en cuenta si contamos o no con la parte financiera, ¿sí? Si tenemos los ingresos o los recursos financieros para poder brindar todo el servicio que la clientela lo necesita. Entonces, a pesar de que tengamos claro cuáles son las tendencias del consumo, después de haber hecho el estudio de mercado, entonces, de acuerdo a eso, ahí se va a presentar como un dilema en torno al tamaño del proyecto, o se diseña la tendencia del consumo, teniendo en cuenta la capacidad que no está siendo utilizada pues, eficientemente. Entonces, es muy importante también tener en cuenta la capacidad que tenemos para ofrecer a la clientela, para poder minimizar los riesgos de pronto de inversión, porque
una cosa también es toda la capacidad que tenemos para ofrecer, otra es la demanda y otra pues de ahí que se desprende qué inversión necesariamente tenemos que hacer de acuerdo a la clientela. Entonces, en algunos proyectos ya del sector público, como el suministro de agua potable, ya ahí en ese sentido el tamaño suele definirse en la medida de la demanda insatisfecha. Sin embargo, pues teniendo en cuenta ciertas consideraciones de orden técnico y financiero, se puede ofrecer el servicio por etapas, preveniendo un crecimiento más o menos estable o regular hasta poder cubrir toda la demanda total. Entonces, el estudio de mercado también posibilita el conocimiento de la demanda futura. ¿Cuántos clientes vamos a tener de aquí a ciertos años, de aquí a ciertas etapas del proyecto? Y pues se puede adelantar un análisis de esa demanda en torno a los costos unitarios. Entonces, el tamaño adecuado será aquel que va a determinar los costos mínimos y que a la vez tenga la capacidad de atender todo el crecimiento de la demanda que se vaya a presentar a la medida en la que se empieza a implementar el proyecto. Entonces, para poder aplicar ese criterio se necesita conocer algún grado de detalle de la estructura de los costos, cuáles van a ser los costos para poder determinar si vamos a poder atender a esa demanda en el tiempo. Pero eso ya se empieza a saber cuando tengamos la parte financiera, cuando se haya hecho el estudio financiero del proyecto. El tamaño, costos y aspectos técnicos a que hace referencia. Entonces, pues como ya se había dicho anteriormente, los costos de un proyecto están ligados a la definición del tamaño, por eso se hace tanto énfasis en estudiar el tamaño del proyecto, cuánto va a ser nuestra clientela, porque de acuerdo a eso, pues también van los costos. Entonces, si la capacidad de producción se incrementa, ¿eso qué quiere decir? Que pues los costos fijos unitarios van a decrecer y por lo tanto los costos unitarios totales también. Entonces, además se puede manifestar economías de escalas que mejoran la relación tamaño-costos. Ustedes saben que entre más producción saque la empresa de algún producto, pues van a ser menores los costos que producir a escalas pequeñas. Por eso ustedes les dicen cuando van a comprar algo, bueno, entre más compre le sale más económico, porque pues para la persona que fabrica el producto también le sale más económico, entre más unidades haga el producto, los costos van a ser menores. Por eso están las ventas al menor y al detal y todo ese tipo de detalles. Entonces, también por otro lado, existen procesos técnicos que resultan muy eficientes solamente a niveles de producción mínimos. Ya ahí es otro caso diferente. Por eso, pues, no encontrarse con opciones técnicas alternas, es preciso ponderar otros factores como mercado y capacidad financiera. Ya entonces en esos aspectos, ese tipo de proyectos en los que ocurre lo contrario, que entre más poquito se produzca, pues los costos van a ser mayores. Eso es para otro tipo de proyectos y ahí lo que entra a hacer es que se entra a detallar otras cosas en la parte financiera, otros estudios financieros. Por ejemplo, en el caso de una fábrica de cemento, cuyos costos fijos de operación altos se deben compensar con un adecuado de producción. Otro ejemplo, en el caso de los proyectos hoteleros, por ejemplo, la magnitud de la inversión ya debe condicionarse a los flujos estacionales de turistas, ¿no? Recuerden que la parte del turismo es por temporadas, temporada alta, media y baja. Entonces, buscar compensar la ocupación a través de planes llamativos en las otras fechas que no son temporadas para incentivar el consumo, la visita y no llegar a tener pérdidas en esos periodos que no son tan afluentes de clientes o de público. Entonces, como orientados a otra clase de clientela, como por ejemplo las convenciones de negocios, los simposios profesionales. Espérenme que alguien activó el micrófono.
Listo. Entonces, sí, muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando son servicios que se ofrecen de temporada, tratar de buscar otras opciones para cuando no están en temporada alta, no se queden pues sin ocupación o a brazos cruzados. ¿Qué hacemos? Hay poquitos clientes y eso lo que genera pues son más costos de servicios, igual deben pagar personal igual y demás, entonces pues deben crear otras alternativas diferentes a lo que se realiza en temporada alta. Entonces, por ejemplo, el caso de los hoteles. Entonces deben buscar estrategias de promoción, mirar la parte de buscar empresas que capaciten a los empleados en ese hotel. Entonces, darles beneficios a esas empresas y llevan a capacitar a sus empleados allí, por ejemplo. Esa sería otra forma. En cuanto al tema de la disponibilidad de insumos y servicios públicos, entonces la producción de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio requiere la disponibilidad de cierta cantidad y calidad de insumos que se reciben a determinados precios. Entonces el estudio de mercado de insumos nos va a indicar la magnitud, el tamaño de las necesidades de esos insumos y cuál va a ser la capacidad real de los proveedores para poder atender la demanda tanto de la competencia como la propia demanda. Entonces, es bien importante dimensionar el mercado de insumos y asegurar que tengamos un suministro permanente de los mismos insumos en cuanto a precio, calidad y cantidad. Recuerden que si nos llegamos a quedar sin insumos, pues nuestro producto empieza a verse afectado, no vamos a poder cumplirle al cliente con las compras que vaya. Entonces, aparte de la estacionalidad, desempeña un papel fundamental importante en este sentido. Por ejemplo, la estacionalidad de las cosechas, un punto de referencia en el montaje de una empresa en agroindustrias, por ejemplo, pues se debe verificar la suficiente oferta de insumos básicos en todas las épocas del año o la disponibilidad de una capacidad de almacenamiento y conservación que le permita atender adecuadamente a su clientela. Por ejemplo, el compañerito que nos dijo que su proyecto se va a basar en la parte de las frutas, esa fruta tan deliciosa. Y también las personitas que se van a encargar del proyecto de hacerle de llevar esos productos al consumidor final o a las tiendas, ¿no? Deben garantizar que tengan disponibilidad de insumos durante toda la época del año. Entonces, eso podría ser un ejemplo. En cuanto a los productos industriales, ahí se utilizan una o varias materias primas importadas, lo que supone una adecuada sincronización entre el compra, en el transporte, en la importación y el almacenaje, que es como donde van a estar almacenados esos productos que se importan, y la programación de la producción. En ese sentido, pues el analista de proyectos debe tratar de mirar cuál es la capacidad de producción del bien o servicio al determinar el tamaño y el suministro garantizado de todos y cada uno de los insumos necesarios. Porque ustedes recuerden que les dije ahorita que sin insumos no hay producción. Los insumos son una parte muy importante dentro de nuestro proceso productivo, son las materias primas con las que vamos a fabricar nuestro producto. Entonces, por otro lado, la disponibilidad y calidad de los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía, teléfono, gas, debe ser juiciosamente ponderado al momento de definir el proyecto y también por eso de dónde va a estar localizado nuestra empresa, que no vaya a ser de pronto un lugar donde no entre señal o donde no haya agua, ¿sí? Donde tengamos la posibilidad de acceder a todos los servicios públicos, porque al igual que los insumos, también debemos contar con un excelente suministro de estos servicios públicos. Es algo que se debe mirar al momento de ver dónde va a quedar localizado nuestro proyecto. Por eso viene de ahí el tamaño y la localización también
de nuestro proyecto. Entonces, la distribución espacial del mercado de productos, insumos, es lo mismo que la localización. La parte espacial es lo mismo que la localización. Entonces, es muy importante, además de la importancia de los costos de distribución, porque eso hace que la determinación del tamaño esté relacionado con la ubicación del proyecto. Entonces, también de dónde va a estar localizada la demanda para ciertos proyectos. Entonces, por eso hay algunos proyectos que están ubicados estratégicamente. Entonces, en el caso de las cadenas de almacenes y de restaurantes, donde cada unidad es autónoma en la prestación del servicio, pero dependiente de una organización matriz. Entonces, ¿dónde está ubicada la oficina principal? ¿Dónde está? ¿Cuál es la ubicación de la empresa donde opera la planta principal de la empresa? En cuanto al tamaño y al financiamiento, entonces, cuando la capacidad financiera está por debajo del tamaño mínimo posible, el proyecto no ofrece ninguna viabilidad y debe ser rechazado, o por lo menos replanteado. Entonces, hay que mirar que ofrezca una rentabilidad, que la clientela y las ventas estén por encima de los costos para obtener ganancias, o si no, pues no es rentable el proceso el proyecto y se debe replantear o mirar qué otras alternativas para poderlo implementar. Pero si los recursos financieros sí permiten seleccionar entre varios tamaños alternos, pues se precisa escoger aquella escala que garantice unos costos mínimos, obviamente teniendo en cuenta cuáles son las restricciones del mercado. Entonces, cuando existen restricciones financieras temporales, en caso en que tengamos únicamente cierta capacidad para invertir, que contemos únicamente con cierta capacidad de dinero para implementar el negocio, pues vale la pena estudiar si los procesos técnicos permiten realizar todos los estudios o que se empiece a desarrollar el negocio únicamente por etapas, únicamente desde la implementación y ya, sin irse de pronto a extender a abrir otras sucursales, por ejemplo, porque no se cuenta con los recursos en este momento financieros posibles para llevar a cabo los otros proyectos de abrir sucursales, por ejemplo. Entonces, inicialmente, pues, al momento de hacer el estudio del proyecto, se presenta una amplia alternativa de tamaños que parten de consideraciones en torno a cuál va a ser la magnitud del mercado, pero que luego se van reduciendo a medida que se examinan aspectos relativos a los procesos técnicos, a cuáles van a ser las inversiones necesarias, a la capacidad de gestión, a la localización y también respecto a la estructura de costos del proyecto, porque inicialmente es muy bonito pues decir, sí, tengo idea de que mi proyecto crezca, lo puedo implementar en tal y tal lugar, porque ahí también están todo el tipo de clientes que nos van a comprar. Sí, bueno, eso es una idea muy buena para decirlo, de pronto para tener ganas de crecer, pero ya al momento de hacerle todos estos estudios de costos y demás, pues ya se viene a cortar, a traer a la realidad ese sueño que tenemos con nuestra empresa y tengamos de pronto que replantearlo para más adelante cuando ya esté dando utilidades y en marcha la empresa, generando buenos ingresos, teniendo buenas ventas. Entonces, la capacidad del mercado dará una primera orientación con respecto al tamaño, ya que si la demanda es pequeña, solo se podrá pensar en una solución acorde. Por el contrario, si la demanda es alta, pues surgirán diversas alternativas de tamaño, que será muy importante analizarlas a la luz de otros factores técnicos, financieros o de localización. Ya después de estudiar factores, ya si después de haberse estudiado esos factores persisten algunas alternativas de tamaño, ya va a ser necesario someterlas a pruebas de costos mínimos. Recordemos que pues todo incluye costos, ¿no? Entonces, ya al hacerle calculadora, mirar si contamos con esos recursos financieros para llevar a cabo nuestro proyecto, pues ahí sí miraremos
qué otras opciones de expansión podemos realizar. Entonces es muy importante contar con todos los estudios financieros, aplicar análisis de sensibilidad respecto a los costos del proyecto, elaborar tablas comparativas de rentabilidad entre todas las diferentes opciones de tamaño que tengamos. La parte de la localización, ¿a qué se refiere la localización? Creo que estaba en un punto ahí del proyecto que tenemos, del bosquejo que deben entregar. Entonces, el estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde se va a ubicar el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Entonces, que sería bueno de pronto ubicarnos al lado de la empresa que nos provee los insumos, ¿cierto? Para evitar costos referentes al envío de fletes, el costo de desplazamiento, el costo del domicilio, como lo conocemos comúnmente en la jerga cuando hacemos compras, por ejemplo, por internet o pedimos algo a domicilio, entonces no, que le cobran el costo del domicilio dependiendo de donde uno esté ubicado, ¿sí? Como para que hacerlo algo más acorde a la realidad. Entonces, lo mismo pasa con las empresas y los proyectos. Tratar de buscar una localización estratégica que nos permita ahorrarnos ciertos costos. Entonces, el estudio de localización comprende los niveles de aproximación que van desde una macrolocalización hasta una microlocalización para poder determinar cuál es el sitio preciso en el que podemos localizarnos. Entonces, dependiendo de las particularidades de cada proyecto, la localización puede ser objeto de detallado, de estudios supremamente minuciosos, o por el contrario, puede ser predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la misma razón del proyecto es el resultado de una ventaja de ubicación que tengamos, como en el caso, por ejemplo, de las explotaciones de carbón. Entonces, hay muchos proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es preciso hacer estudio alguno en ese sentido. Hay empresas que necesitan estar muy alejadas de las ciudades principales, por ejemplo. Entonces, la gran mayoría de proyectos, el estudio de su ubicación final tiene un alto grado de sensibilidad con respecto a los resultados financieros y socioeconómicos del proyecto. Entonces, la decisión de localización de un proyecto tiene repercusiones económicas y sociales de largo plazo. Por eso el estudio supone un análisis integrado con otras variables del proyecto, como cuáles: el mercado, el transporte, como les decía, el porqué del transporte, políticas de estímulos, restricciones financieras, etcétera. Pueden haber otro tipo que ustedes en el momento de hacer el estudio puedan encontrarse con que hayan muchísimas otras. Entonces es muy importante. Lo que se aconseja es lograr lo más pronto posible una visión global del proyecto que permita conocer los diferentes aspectos y adelantar algunos supuestos básicos sobre el comportamiento de nuestro proyecto. Si principalmente nos ponemos a analizar cuando vamos a iniciar un proyecto, el comportamiento del mercado, como cuál va a ser la exportación, el consumo nacional, el consumo regional o local. Entonces, si conocemos qué insumos se necesitan y dónde están esos insumos, y si además tenemos una muy buena información sobre la geografía del sector, podemos identificar opciones alternas de ubicación que cumplan ciertos requisitos mínimos. Entonces, por razones de orden político, económico o social, pues los organismos gubernamentales que están encargados de hacer ese tipo de planeaciones suelen privilegiar algunas zonas para el desarrollo de determinadas actividades, pues, buscando pues orientar las alternativas hacia ciertas regiones mediante mecanismos de estímulos fiscales, tributarios, tarifarios, entre otros, así impulsando el crecimiento regional a través de los
llamados polos de desarrollo, que son factores que pueden constituirse en algunos casos en motivación para el establecimiento de ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, que el Estado incentiva a que ciertas empresas estén localizadas en cierto sector porque van a dar ciertos estímulos como rebaja de impuestos o ese tipo de incentivos para poder incrementar el movimiento de la economía de ciertas regiones, por ejemplo. Por otro lado, los inversionistas privados tratan de buscar condiciones favorables en cuanto a servicios públicos, infraestructura de transporte, comunicación, suministro adecuado de materias primas que les permita mejorar su relación inversión-rendimiento. Entonces, ubicarse en un lado tal en la que cuenten con todos esos factores a un precio más bajo también. Pero ya dependiendo de cada proyecto en particular, se deben estudiar las diferentes opciones de acuerdo a los factores que son más relevantes en cuanto a la ubicación. Hay ciertas variables a considerar llamadas fuerzas localizacionales y que se ubican en 3 jerarquías. La primera es en los costos de transporte de los insumos de los productos. ¿Qué tan lejos estamos de la empresa en la que nos provee los insumos para poder fabricar nuestro producto? Esa es una. La otra es la disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio. Otras son factores como las condiciones de orden fiscal y tributario, la existencia de infraestructura adecuada, entonces cómo están las vías, cómo está ese sector en cuanto a comunicaciones, servicios educativos y de salud para ubicar allí nuestro proyecto. ¿Cuáles son las políticas de desarrollo urbano o rural? Dependiendo del proyecto que vayamos a implementar. Por ejemplo, las personitas que tienen pensado toda la parte de la distribución, por ejemplo, de cierta fruta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está ubicado su sector respecto a esas políticas de desarrollo urbano rural? ¿Cómo son las condiciones generales de vida en el sector en el que vamos a estar localizados? Las condiciones meteorológicas de temperatura, humedad, porque eso también depende de, por ejemplo, la producción de las frutas que se van a vender, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones de la temperatura. Y muy importante, principalmente el precio de la tierra, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta la ubicación en ese sector? ¿Cómo está la tierra en ese sector? El transporte es un factor muy importante, el transporte que depende en gran parte de la distancia que hay hacia las fuentes de abastecimiento o el mercado, y su relación peso-volumen suele ser una variable de gran importancia en la estructura de costos. Por lo tanto, la ubicación que minimice este factor será llamativo para el proyecto. Entonces, como los he venido recalcando siempre, tratar de ubicarnos lo más cerca hacia las empresas que nos proveen los insumos. La naturaleza propia de cada producto, de cada proyecto, va a determinar la conveniencia de ubicarse cerca de la fuente del insumo principal o por lo menos en proximidades del consumidor final, del cliente. Por ejemplo, los procesos de extracción de minerales pesados podría ayudarnos a servir como ejemplo, en tanto que las empresas de comercialización de productos de consumo final ya puede ser otro ejemplo también de que debemos estar cerca al cliente. Entonces, un abastecimiento oportuno y suficiente de los insumos más utilizados en el proceso de transformación de la materia prima, además de la confiabilidad en los sistemas de apoyo, tales como los servicios públicos de agua potable, electricidad, comunicación, debe ser uno de los factores que mayor estudio amerite por parte del proyecto. Ya las disposiciones legales y las consideraciones políticas que determinan la limitación o estímulos, pues ya están, además de las condiciones de vida y la infraestructura, son otros factores que no deben escapar al momento de la implantación de
definitiva de nuestro proyecto y de dónde va a estar localizado. Entonces, siguiendo con la localización, la ubicación del proyecto, supone evaluar varias alternativas que serán calificadas teniendo en cuenta cuál es la importancia de cada uno de los factores que hemos mencionado anteriormente, de acuerdo a cada circunstancia específica del proyecto. Ya el nivel de profundización del estudio va a ser determinado por la precisión de la ubicación en la que queremos poner nuestro proyecto, ubicar nuestros negocios. Entonces, por ejemplo, si se trata de un estudio de perfil, de cómo es el perfil del cliente, pues ya es importante ubicar la zona en donde se va a localizar el proyecto. Pero si el estudio es de factibilidad, si vamos a ver qué tan factible es crear nuestro proyecto, pues ya será preciso ahondar en detalles como la calidad de servicios públicos, cuáles son los costos de transporte, y eso determina el tema de la microlocalización, ese tipo de estudios. Entonces, por ser ya una decisión permanente y con efectos a largo plazo, porque eso es lo que se estudia casi ya al final del proyecto, pues el estudio debe adelantarse con suficiente seriedad, porque cualquier error que se cometa en términos de la localización puede perjudicar nuestro proyecto, nuestro negocio. Entonces, no se puede, en caso de que llegamos a cometer un error, ya no se puede enmendar, porque si quedamos ubicados en un sector en el que no contamos con servicios públicos por no haber hecho ese estudio, pues toda la inversión que se hizo en cuanto a costos y demás se llegaría a perder en caso de que nos toque irnos, desplazarnos, ubicarnos a otro sector donde sí cuente con los recursos suficientes que necesitamos. Entonces, para ese estudio se combinan factores cualitativos y cuantitativos que permiten evaluar y estudiar las diferentes opciones. Entonces, es muy importante hacer ese estudio. La localización depende de las características técnicas y económicas de la empresa que se va a establecer. Si es una empresa productora de bienes o si es una empresa prestadora de servicios, porque eso determina las condiciones de la diferencia que hay en cada una de las dos empresas. Porque, por ejemplo, la localización final de una planta puede presentar limitaciones en la flexibilidad de la operación, en el mantenimiento, en la administración de esa empresa, de esa planta, y su actividad y las limitaciones que existan en su actividad hacen muy poco posible y conveniente un cambio posterior en cualquiera de dichos factores. Si es una empresa productora, si es una empresa de servicios, de acuerdo a donde esté ubicada, pues va a ser un beneficio para la empresa o no, y después no se puede llegar a trastear así de fácil de un lado para otro. Hay 3 etapas en las que se puede hacer el estudio de la localización, para que lo tengan en cuenta en el proyecto de pronto. Seleccionar la región donde va a quedar ubicada el proyecto, la localidad dentro de esa región y ya la elección del sitio exacto dentro de la localidad. Esos son los 3 factores que se deben tener en cuenta. El tema de la proximidad y disponibilidad del mercado, entonces el mercado, o sea, la localización de los potenciales clientes, compradores, usuarios, como ustedes le quieran llamar, es un factor de bastante importancia y de interés decisorio que debe ser considerado de manera especial en la localización de la planta donde va a quedar localizada nuestra empresa. Pero dependiendo del producto, el mercado puede estar concentrado o ampliamente disperso. No podemos llegar a decir, bueno, nuestros clientes están en el barrio tal, entonces ahí va a estar ubicado nuestro negocio. No siempre va a ser así de exacto. Entonces, si está concentrado, pues fácil, porque el mercado puede influir en la localización de la planta, del proyecto, de la empresa. Entonces, desde luego, pues vamos a estar ubicados cerca de nuestros clientes.
Pero si ocurre el caso contrario, si está disperso, entonces la influencia del mercado pierde importancia en la localización, porque si nuestros clientes son todo tipo de clientes que están ubicados en todos los sectores, pues no va a ser importante buscar que nuestra localización vaya a ser cerca al cliente, porque pues los clientes van a estar por todos lados, entonces pierde relevancia estudiarlo por ese lado del mercado. Ya el peso relativo de los factores de proximidad y aprovechamiento del mercado depende del tipo de industria que se desee establecer. Por ejemplo, la presión para localizar una planta en la cercanía de su mercado es muy importante cuando el producto es de carácter alimenticio, por ejemplo, una panadería, una lechería, o por ejemplo, cuando se trata de un servicio como la lavandería, un centro de mantenimiento, o cuando la habilidad profesional tiene importancia, como la fotografía, una óptica, etcétera, pues ya tratándose de una planta de proceso, la cercanía del mercado tiene una gran influencia, ya que se evitan costos adicionales de transporte que puedan llegar a ser significativos, como yo les explicaba anteriormente. Sin embargo, pues la técnica de transporte a través de oleoductos, gaseoductos, polioductos, eso ya es otro tema de otro nivel. Ustedes, pues, no he visto el primer proyecto de pronto de alguno de ustedes que tengan ese tipo de manejos, porque ahí hacen que la importancia de ese elemento, pues, no sea determinante en la escogencia de la región, porque, pues, los clientes de ellos son más de otra clase, diferente a todo lo que se ha estudiado. Entonces, puede aceptarse que la naturaleza del producto, su mercado, su forma, en cuanto a dimensiones, peso, su tipo de empaque para su distribución, determinen una influencia en la localización de la planta o del proyecto. Entonces, por eso es que ciertos factores influyen o no en un proyecto. Eso en cuanto a la localización cerca de la disponibilidad del cliente. Así de esa misma forma, existe otro factor que podamos mirar para saber dónde están localizados, es en la disponibilidad de materias primas que yo le explicaba iniciando el tema. De acuerdo a las características de los productos que se vayan a manufacturar, que se vayan a procesar o a hacer, pues la localización de la planta cerca de esas materias primas determina una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque la ubicación de las materias primas es esencial para determinar dónde va a estar ubicada una planta. Entonces, algunas industrias, por la naturaleza de su proceso, están forzadas a localizar sus plantas cerca de sus fuentes de materia prima, ¿cierto? Para que les salga más económico. Un ejemplo, una empresa de la industria del acero que ha construido tradicionalmente sus plantas cerca a las minas de carbón, ya que ellas emplean ese material en grandes cantidades. Entonces, a pesar de que nuevas tecnologías para la refinación de acero, pues han eliminado buena parte de la necesidad de la cercanía de dicho material. ¿Qué más podemos decir de ubicarnos cerca a donde están los insumos y las materias primas? Pues que cuando una materia prima es utilizada en el proceso sin perder peso, pues la planta se va a localizar necesariamente cerca de esa fuente, como ocurre con la industria del acero, por ejemplo. En caso de que la materia prima pues pierda su proceso, sus propiedades, se puede ya localizar en sitios no lejanos a la fuente, en caso de que pues la materia prima no tenga cambios importantes que no afecten su desplazamiento, pues nos podemos localizar lejos y mejor. Si nos sirve localizarnos más cerca hacia los clientes, pues mejor. Si los insumos no son muy importantes, no son un valor muy importante, pues podemos de la localización cerca al cliente. Cuando no hay limitaciones para conseguir las materias primas, en la parte económica, entonces es conveniente localizar la planta cerca de las zonas de mercado, dependiendo de nuestro proyecto.
Por otro lado, si se trata de una industria que deba manejar materias primas pesadas o en grandes cantidades, es aconsejable escoger un sitio cercano a la zona de suministro que pueda reducir el costo de transporte. Y si los materiales son importados, pues sería deseable su localización cerca a un puerto, a un aeropuerto, a una carretera o un ferrocarril, donde sea más fácil que nos llegue esa importación de material o de insumos. Entonces, en muchos casos, el estudio de la situación de la materia prima debe tener un análisis de otros factores para la localización de la planta. Entonces, el estudio y el análisis del proceso, como de los aspectos económicos, deben indicar lo que se requiere para la materia prima. Entonces, una vez que tenemos las necesidades de la materia prima, buscamos todas las alternativas de suministro de materias primas que debemos utilizar para nuestro proyecto. Se debe estimar cuál va a ser la cantidad de materia prima para todo el proyecto y la proyección de los costos de la materia prima en cuanto a los fletes, en cuanto a lo que le llamamos al domicilio, por decirlo así, de la materia prima. También mirar, ser muy detallados en el tema del vencimiento, ¿no? Porque la velocidad del suministro de materias primas permite a la industria poder requerir de un menor almacenamiento bajo ciertas implicaciones financieras que ello representa. Si estamos hablando, por ejemplo, de materias primas de productos alimenticios, por ejemplo, que se necesitan cierto tiempo, fechas de vencimiento, siempre cierto tipo de tenerlos, por ejemplo, en la nevera o de congelarlas, ¿sí? Cuando hablamos de ese tipo de empresas de alimentos. Cuando se trata de la utilización de materias primas esenciales como el aire, el agua, pues también debe hacerse el correspondiente estudios, que estemos bien localizados a una parte donde hayan servicios públicos. La relación entre la localización y los medios de transporte, ¿cómo debe ser? Entonces, en los estudios económicos de operación, el costo de transporte de las materias primas, suministros, productos terminados y de personal, pues se convierten en un factor decisivo tanto para la selección del sitio, de la localización, como para determinar la capacidad de la planta. ¿Por qué? Las facilidades de transporte y las tarifas de transporte constituyen un factor importante en la localización de las plantas también. ¿Y por qué decimos que en la parte de la parte humana de las personas? Porque pues si nuestra empresa, nuestro proyecto está ubicado lejos de pronto de la ciudad, entonces cómo va a ser el desplazamiento de los operarios, ¿cierto? De los empleados, por ejemplo, que es que por allá no pasa el bus, entonces me toca llegar un poco más tardecito porque me toca pronto conseguir otra flota, otro medio de transporte que me permita llegar a la empresa a trabajar. Eso también es importante para analizar cómo va a estar localizada la empresa respecto a sus trabajadores, y hasta allá llega el transporte y demás. Entonces, las facilidades de transporte y sus tarifas constituyen una alta importancia en la localización de las plantas. Entonces, en las industrias de plástico, por ejemplo, que deben distribuir a varios usuarios sus productos, muchos envíos, pues con un mínimo de tiempo, pues les resulta conveniente localizar su planta cerca de la mayor parte de los consumidores o de los clientes finales. Cuando se trata de materiales livianos, pues su incidencia en la localización de la planta no es considerable, pero si se piensa, por ejemplo, elaborar productos pesados o voluminosos, debe seleccionarse un óptimo sistema de transporte, lo que conduce a señalar la ubicación de la planta también cerca del mercado, ¿cierto? Para que no le acarreen de pronto mucha dificultad al cliente o consumidor final. Entonces,
se dice que el transporte más barato, aunque más lento, es el marítimo o el fluvial, especialmente cuando se trata de cargas pesadas y de gran volumen. Pero ya cuando se trata de productos perecederos, pues es preciso utilizar otros medios de transporte, teniendo en cuenta las ventajas en términos de costos del transporte marítimo y fluvial, dependiendo del producto y de los insumos de que se vayan a tratar. Es muy importante analizar la conveniencia de ubicarse en vecindades de aguas navegables si vamos a necesitar de pronto importación de ciertos productos. Por ejemplo, la parte del transporte por ferrocarril, aunque es muy lento, permite el embarque de grandes cantidades, ya dependiendo qué insumos necesitamos. Los sistemas de transporte por carretera suele ser más rápido, aunque con costos mucho más elevados. El expreso ferroviario y el transporte aéreo, aunque es más costoso, es más rápido, pero se utiliza para mercancías de bajo peso y poco volumen y pues desde luego mercancías de consumo inmediato como flores, verduras y frutas para que los tengan en cuenta las personas que se van a encargar de hacer proyectos de expendio de la pulpa de la fruta, ¿no? Mirar también esa parte del transporte. Y para los que les van a ofrecer el servicio de transporte también, tener en cuenta ese sentido. Entonces, se destaca en forma especial la proximidad de la planta a un puerto, por ejemplo, considerando que en esta forma es posible solucionar un alto número de emergencias que seguramente se originarán durante la construcción y la operación de la planta, para poder conseguir repuestos para todos los equipos críticos. Entonces, ¿qué más se dice de la parte de los medios de transporte? Pues que el transporte nos ha dado la libertad para poder localizar las plantas, los proyectos, las empresas, en cuanto a cuando se trata de transportes livianos. Pero cuando se trata de productos e insumos pesados, la localización debe estar limitada por aquellas zonas en las que se encuentren más localizadas las materias primas y que ojalá estén servidas por un sistema óptimo de transporte. En el tema de la crisis energética que ha determinado el incremento de costos en los combustibles, por ejemplo, y por ende el transporte, ese factor cobra cada día en la ubicación final de los proyectos, donde van a estar ubicados. La parte de la disponibilidad de servicios públicos relacionados con la ubicación. Eso ya lo habíamos mencionado también, que debemos estar ubicados en cierto sector donde haya buena prestación de servicios públicos. Entonces, pues, las industrias especialmente se desarrollan en aquellas zonas donde se cuenta con suficiente abastecimiento de energía y agua potable, porque ninguna planta industrial podría operar sin agua en cualquiera de sus usos, como por ejemplo en medio de enfriamiento, a manera de prevención contra incendios, como insumo insustituible en el aseo, como insumo básico en las diferentes etapas del proceso. Entonces, el suministro suficiente de agua para una región debe estudiarse con detalle antes de que se haya seleccionado la alternativa de localización. Por eso se precisa hacer junto al estudio un proceso, un análisis suficiente de las necesidades de agua, tanto presentes como futuras. Entonces, pues el agua es un factor que necesitamos en todas las empresas, ¿cierto? Y si de pronto estamos ubicados en un sector donde haya poca afluencia de agua, por ejemplo, yo quería preguntarles también en ese sentido a las personas que van a hacer el proyecto, por ejemplo, de que tienen de algo de actividades turísticas en la Mesa de los Santos. Allá se habla mucho del tema de la ineficiencia de servicios públicos como el agua. No sé ustedes si ya miraron ese aspecto. ¿Sí están por ahí los chicos que los que tienen el proyecto en la Mesa de los Santos? A ver si están por ahí. No los veo. Creo que no están.
Bueno, les preguntamos el viernes, quedó ahí pendiente. Sí, ellos, por ejemplo, que tengo entendido que la parte del agua en ese sector no es muy buena, pero bueno, esperemos que estén ellos para que nos expliquen si ya pensaron en esa posibilidad. Por ejemplo, en cuanto a siguiendo con el tema de los servicios públicos, ahora ya cambiando a la parte de la energía eléctrica y el vapor que están presentes en todos los procesos industriales, porque la energía puede ser autogenerada en la planta o importarse de centrales o de sistemas locales. Entonces, un procedimiento bien generalizado para las grandes industrias es producir energía en la misma planta, dejando la atención de las necesidades de consumo al abastecimiento a través de sistemas que estén pues conectados. Entonces, antes de definir la localización de la planta, de la empresa, debe realizarse estudios sobre la cantidad de energía y la potencia necesaria para el funcionamiento óptimo y también estimar el costo kilovatios hora, ¿no? Porque eso es muy importante para los costos de funcionamiento. Entonces, vale la pena mencionar el abastecimiento de energía por parte de distribuidores particulares, garantizar una operación segura que debe pensar en producir la energía que se necesite para el proceso. Lo mismo sucede con el vapor, que se suele producir en la misma planta por intermedio de calderas para luego ser utilizadas en el funcionamiento de bombas y compresores. Entonces, se debe conocer la cantidad de vapor que se requiera para la operación de la planta y sus sistemas auxiliares. Otro factor de los servicios públicos es el gas natural. Entonces, el gas natural es uno de los recursos energéticos más baratos. En consecuencia, pues se debe estudiar la posibilidad de utilizarlo en la medida en la que se pueda confiar en su oportuno y adecuado suministro. Entonces, cabe anotar que si la planta se ubica lejos de las empresas que abastecen el gas natural, pues se podría enfrentar con muchos inconvenientes ante de pronto interrupciones frecuentes en el servicio, independientemente de que ese sea transportado por tuberías o tanques cilíndricos. Entonces, por eso la importancia de mirar el factor de los servicios públicos frente a la localización de su empresa. Otro es el tema del clima, por ejemplo, para las empresas de alimentos o al compañerito que va a hacer el tema de las frutas, ¿no? De la pulpa de frutas. ¿Por qué? Porque las características del clima influyen en la eficiencia y en el comportamiento humano también. Entonces, para las regiones o zonas que se encuentran bajo estudio es muy importante reunir información histórica sobre cómo ha sido el comportamiento del clima, cuáles son las temperaturas extremas, cómo es el grado de humedad, el nivel de precipitaciones, la frecuencia de fenómenos como los vientos, huracanes, inundaciones, temblores. Otro factor es, por ejemplo, si el clima es muy frío o si el clima es demasiado caliente, ¿en qué nos va a ver afectado? ¿Cómo va a afectar la operación de la planta y las oficinas administrativas, por ejemplo? Teniendo que utilizar auxiliares de vapor, por ejemplo, en el primer caso, o aire acondicionado en el segundo caso, cuando haya mucho calor. Entonces, las exigencias del clima varían según el tipo de la industria. También para todo tipo de empresas, no solamente las que vayan a producir alimentos, porque como lo mencionábamos, la parte administrativa también se debe tener en cuenta y la comodidad para los empleados. Entonces, esos costos, si estamos ubicados en una parte, en un sector que haga mucho calor, de pronto nuestra planta va a estar ubicada en Barranca, allá las oficinas obligatoriamente, pues a las que yo he visitado, he tenido la oportunidad, la gran mayoría tienen aires acondicionados o ventiladores, y eso incrementa los costos en cuanto a los servicios públicos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta ese sentido. La mano de obra, como les explicaba, ¿qué relación tiene la localización con la parte de la llegada a los empleados? También es un factor que se debe tener en cuenta, qué tan cerca le queda a los empleados la planta o las oficinas para llegar.
A pesar de que las políticas de implantación de salarios mínimos trata de generalizarse en todos los países de la región, es preciso tener en cuenta el clima laboral, la disponibilidad de cierta calificación en la mano de obra. En efecto, cada región precalificada para la localización de un proyecto debe ser estudiada en torno a la disponibilidad de mano de obra, los niveles salariales que cumplan con las prestaciones sociales y las reglamentaciones, el grado de la calificación y los mecanismos de entrenamiento y capacitación a corto plazo. Entonces, es muy importante garantizar una mano de obra estable y calificada para todos los niveles operativos de la empresa. También cuando se trata de temas laborales poco agradables o peligrosos, por ejemplo, en trabajos de minería, en las plataformas marítimas. Entonces, en algunos proyectos, cuando la mano de obra y sus prestaciones tienen un alto peso sobre los costos totales, pues vale la pena preseleccionar localizaciones que garanticen cargas salariales menores. Ya otros tipos de factores relacionados con la localización, pues ya con el fin de mejorar la relación inversión-rendimiento, los inversionistas suelen localizar sus empresas en zonas bien atendidas en términos de servicios públicos, que la zona cuente con agua, luz, gas, teléfono, etcétera, de servicios de educación, salud, recreación, hospedaje, comercio, etcétera. Entonces, por ejemplo, los megaproyectos de explotación minera como el carbón, el aluminio, el petróleo o los de generación de energía que están lejos de los centros urbanos se suelen instalar cerca de las fuentes de abastecimiento, emprendiendo desde luego los desarrollos en infraestructuras que necesiten para poder atender las necesidades de la comunidad, la parte laboral y de sus familias. Entonces se instalan cerca al mismo proyecto para el suministro de agua potable, plantas eléctricas que cuenten con vías de acceso, talleres, lo mismo que campamentos para los trabajadores, para los técnicos e ingenieros, que cuenten con hospitales, con parques, restaurantes y todo aquello que sea necesario para la convivencia durante la ejecución temporal del proyecto. Entonces, luego viene el tema de la microlocalización. Entonces, una vez que una región ya ha sido escogida, se comienza el proceso de elegir la zona y dentro de esa localidad para poder finalmente determinar el sitio preciso a nivel de factibilidad. ¿Qué tan factible es ubicar nuestro proyecto en esa zona? Entonces, cuando el estudio se adelanta a nivel del perfil, ya con identificar la zona suficiente para los efectos de localización. Entonces, la ubicación puede buscarse en las cercanías de las ciudades o en áreas suburbanas que suelen tener la misma calidad en servicios públicos, pero están dotadas de mayor expansión, mayor posibilidades de expansión futura, así haya que asumir costos de transporte adicionales porque nos quede un poco lejos. Entonces, que les quede bien claro que las empresas deben ubicarse donde puedan utilizar al máximo y en forma más conveniente las ventajas económicas, técnicas, geográficas, de seguridad y de infraestructura de la zona. Entonces, la planificación de ciertas ciudades, pues desafortunadamente no todas, no muchas, han previsto la creación de ciertas zonas con todas las dotaciones necesarias, ventajas operativas para el establecimiento de industrias, como parques industriales, por ejemplo, o también las zonas de comercialización en los centros comerciales o centroabastos, en casos de mercadeo al por mayor, y también se ha previsto pues la prohibición de algunas clases de industria en cierto sector o de cierto comercio en zonas residenciales, por ejemplo, debido a la contaminación de olores, ruidos, polución, inseguridad propios de esos emplazamientos. Por ejemplo, que las bares y discotecas no pueden estar cerca a una zona familiar porque, por ejemplo, pueden estar trabajando y están dando clases virtuales y entonces se oye de fondo la música, la serenata, los bares. En este caso, por el tema de las pandemias, hemos tenido casos en los cuales
casi diariamente pasan las personas que ofrecen sus servicios culturales y nos interrumpen, como en el caso de hoy, pero bueno, ya se callaron, ya se calmaron. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta la ubicación de ciertos establecimientos comerciales alrededor de ciertas zonas especiales, que entonces está la zona comercial, listo, ubicada en cierto sector. Está la zona rosa, la zona donde están los bares y discotecas, bueno, está frente a ese sector ubicado donde no irrumpe a las otras personas o clientes que puedan estar pronto enfermos, durmiendo y demás. Por eso es que cada sector del comercio tiene sus propias zonas de ubicación en ciertos sitios que lo permiten. Entonces, la selección definitiva del sitio requiere el concurso de un personal especializado que conozca perfectamente las necesidades, que puedan analizar las condiciones existentes, tanto geológicas, topográficas, identificando todas las corrientes de agua, su calidad, cantidad, características físicas, químicas, bacteriológicas, con el fin de poder determinar el tipo de tratamiento y los costos que pueda comparar con otras alternativas. Entonces, se hace una lista de chequeo para mirar la ubicación o localización de nuestra empresa, nuestro proyecto. Entonces, en la parte de los servicios, si cuentan con energía eléctrica, de agua, de gas natural y de otros servicios de comunicación. La parte del transporte, las condiciones del clima y las características de la población también. La infraestructura de servicios sociales, las actividades que se realizan en la zona, los indicadores económicos, si hay normas o reglamentos que no se puedan de pronto ubicar en esa zona. Bueno, ya nos quedan 5 minuticos, yo creo que la próxima clase terminamos para que no me toque cortar ahí a mitad de clase. Entonces nos quedan 5 minuticos, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud que pueda ser resuelta. Sí, profe, hola, buenos días. Hola, buenos días, Heidi, cuéntame. Profe, esto acá en la parte de identificar las áreas geográficas, ¿cuáles áreas geográficas? ¿Dónde va a estar ubicado nuestro proyecto o áreas geográficas donde van a ser distribuidos nuestro producto? No, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Habla de la localización? ¿Está en el marco de la localización? ¿O del mercado? Porque hay dos factores. Una, la del mercado, donde van a estar nuestros clientes, ¿dónde están ubicados nuestros clientes? Estoy en el área del mercado, sí, profe. Bueno, entonces, ¿dónde están ubicados sus clientes potenciales? Sí, porque digamos, esto está en el área del mercado. Está el tamaño actual, sería el tamaño actual donde está expandido nuestro mercado. O, ¿sí? La estructura. La estructura no, eso no aplica. No aplica. Bueno. Sí, no. La distribución donde está distribuido los estratos, a qué estrato está llegando. Zona de influencia del mercado es en qué zonas está influenciando nuestro mercado. Digamos, por ejemplo, nosotros estamos contando con, digamos, el vivero en Piedecuesta y el que le dije de Lebrija, porque es de un familiar, entonces nosotros asesoramos a ellos, le damos el material y ellos nos ayudan, o sea, es una venta también como en comunidad. Pero entonces, ¿sería ahí, digamos, describir eso? Sí, porque dice zonas de influencia del mercado. Zonas de influencia del mercado es donde ustedes ven que hay más clientes, donde están todos sus clientes potenciales ubicados. Pero como les explicaba ahorita, sus clientes están ubicados en todas partes porque son cualquier tipo de personas. Entonces, en ese sentido, ustedes no se irían a localizar, a buscar dónde estar mejor ubicados cerca al cliente porque pues los clientes están por todos lados. Entonces, no aplicaría en ese sentido. Entonces, lo que más les sirva a ustedes, lo que cuenten de información para su empresa. Entonces, en ese lado, pues ustedes ahí hacen una explicación si les sirve o no les sirve o qué pueden decir de su empresa respecto a esa pregunta. Listo, profe, sí.
Y entonces ahí estaba con la duda de identificar áreas geográficas. Entonces, digamos, como nosotros esparcimos a todo el departamento de Santander y algunos municipios del departamento del norte de Santander, entonces tendríamos que colocar el mapa o solamente describir. No, solamente escribirlo, tranquila, no hay problema por eso. Ah, listo, profe. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo, ¿tienen un concepto que se les olvidó, que no lo recuerdan, que de pronto les da perecita verse todo el video? Recuerden que eso está también, el concepto de cada cosa, también está en el libro que yo les envié de Juan José Miranda, de gestión de proyectos. Estamos viendo el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, si tienen algún tema en específico que quieran saber para su proyecto, entonces pueden también guiarse por ahí. Eso todo se tomó de ahí para que tengan ustedes otra forma de buscar información que le quede más fácil. Si de pronto no pudo asistir a la clase o no entendió el tema y quiera documentarse mejor, entonces puede recurrir a esa fuente bibliográfica. Por eso se planteó el tema del libro, para que ustedes tengan todas las facilidades para conseguir información sobre un tema que no entiendan de pronto. Entonces, todos los conceptos, todo lo que está en la rúbrica, se tomó también de ahí, de ese libro de Juan José, para que ustedes tienen alguna pregunta urgente por hacerla, pues pueden recurrir ahí. Y ahí está, capítulo 4 y capítulo 4 y capítulo 5. Uh-huh. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, Para estudiar. la parte donde dice la localización.